Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy exploraremos la vida y legado de una figura controvertida e influyente del siglo XX, Fidel Castro. Este líder cubano ha dejado una marca indeleble en la historia, promotor de un modelo comunista. Ha estado envuelto en muchos conflictos propagandísticos con los Estados Unidos, pero sin más dilación, empecemos. El tercero de los 7 hijos concebidos por Ángel María Bautista Castro y Argís, un acomodado propietario azucarero español oriundo de la aldea gallega de Láncara, en la provincia de Lugo, y su segunda esposa, Lina Ruz González, nieta de canarios y asturianos, Fidel Castro Ruz vino al mundo el 13 de agosto de 1926 en la hacienda que su padre regentaba en Virán, municipio de Mayarí, en la actual provincia de Holguín. A partir de los 6 años, el joven Castro estudió en régimen de internado en la escuela La Salle de los Hermanos Maristas y en el Colegio Dolores de la Compañía de Jesús, llamado en la actualidad Instituto Preuniversitario Rafael María de Mendive, 2 centros privados santiagueros. A sus 17 años se trasladó a La Habana para proseguir sus estudios en la afamada Escuela Preparatoria Belén, regida también por los jesuitas. En 1945, una vez obtenido el título de bachiller en la preparatoria, Castro se matriculó en la Escuela de Leyes de la Universidad de La Habana, un centro que se distinguía por la politización de su alumnado, adscrito a una u otra de las organizaciones estudiantiles que rivalizaban entre sí. Allí, las diferencias ideológicas se resolvían con todo tipo de violencias. Castro se involucró profundamente en este ambiente de agitación, no tardando en hacerse miembro de una de las camarillas estudiantiles más violentas, la Unión Insurreccional Revolucionaria. Siendo activista, Castro tomó parte en 1947 en un intento frustrado por la policía cubana de alcanzar por mar la República Dominicana para hostigar a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo como integrante de un batallón de opositores dominicanos del bando izquierdista de Juan Bosch. Revelado como un estudiante brillante, un deportista consumado y un auténtico tribuno de las aulas que gustaba de polemizar e irradiaba liderazgo, en abril de 1948, Castro se encontraba en Bogotá, asistiendo a la 9ª Conferencia Interamericana al frente de una delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios, cuando se produjo el asesinato del líder liberal colombiano Jorge Eliezer Gaitán y los violentos disturbios subsiguientes, el famoso Bogotazo. Sobre él cayeron todo tipo de sospechas, donde tuvo que abandonar precipitadamente el país. Castro, en su lucha constante contra Batista de forma legal, decide irse a las armas, convirtiéndose en guerrillero. Desde ese momento y en total clandestinidad, Castro fue alentando la formación de un grupo opositor que se planteó el objetivo, en aquel momento, de derrocar a Batista por la fuerza de las armas. Esta célula opositora con pretensiones insurreccionales iba a ser el embrión del futuro movimiento revolucionario,
y sus integrantes, entre los que se encontraba Raúl Castro, en adelante inseparable compañero de lucha de su hermano 5 años mayor, ya entonces recibieron el nombre de fidelistas. Castro concibió la captura de un centro neurálgico para dominar una ciudad, conseguir el levantamiento de una provincia y desde allí iniciar la liberación de todo el país. A esta estrategia obedeció el espectacular ataque del 26 de julio de 1953 contra el cuartel Moncada de Santiago, que terminó en derrota de 135 integrantes, 60 fueran fusilados o torturados. Tras la batalla, Castro logra escapar a la montaña, pero es capturado el 1 de agosto. Este se salva de ser ejecutado gracias a la intervención de un sargento que conocía de la universidad, el cual consiguió que lo trasladaran a un calabozo. Fidel, Raúl y el resto de supervivientes capturados parecían abocados a un juicio sumarísimo con sentencia de muerte. Pero el jefe rebelde encontró la salvación de nuevo, esta vez a merced de la intervención del arzobispo de Santiago, Monseñor Enrique Pérez Serantes. A Castro lo condenaron a 15 años de prisión. El 15 de mayo de 1955, estando recluidos en la penitenciaría de la Isla de los Pinos, hoy Isla de la Juventud, los hermanos Castro y otros 18 participantes en el asalto al cuartel Moncada fueron amnistiados por Batista. La medida de gracia presidencial, donde Batista, usando esta medida, esperaba calmar el creciente descontento por su gobierno dictatorial, dando así la liberación de los reos. El 7 de julio los Castro tomaron el camino del exilio en México, donde Fidel reagrupó a sus partidarios bajo la sigla del M267, acumuló fondos económicos, en buena parte obtenidos en una gira de recaudación entre la diáspora cubana en Estados Unidos, y entró en contacto con el médico revolucionario argentino Ernesto Guevara, apodado el Che. Juntos planearon una incursión a Cuba con el objetivo de iniciar un movimiento guerrillero. El asesinato de Frank País García por la policía batistana en Santiago de 1957, que era el responsable de los efectivos civiles del M267 en el medio urbano, desencadenaría una revuelta nacional contra Batista y avivaría el movimiento revolucionario de Fidel. El 25 de noviembre de 1956, Fidel, Raúl, el Che y otros 77 expedicionarios zarparon en el yate Granma desde el puerto mexicano de Tuxpan, en el estado de Veracruz, y el 2 de diciembre desembarcaron en el área de Los Cayuelos, cerca de la ciudad de Manzanillo. Pero tan pronto como desembarcaron, la tropa empezó a recibir los disparos de las patrullas costeras que andaban sobre aviso de posibles incursiones subversivas. Únicamente 22 sobrevivieron, resultando los restantes camaradas muertos, capturados o dispersados. Estos consiguieron adentrarse en la Sierra Maestra, donde, tras reagruparse con el nombre de Columna José Martí y bajo el mando de Castro, emprendieron la lucha guerrillera contra los 40.000 soldados del ejército de Cuba. El 17 de enero de 1957, el autodenominado Ejército Rebelde tomó el cuartel de La Plata, su primera victoria. En las primeras horas del 1 de enero de 1959, Batista, embargado de armamento por Estados Unidos y desprotegido por un ejército desmoralizado por las derrotas y minado por las deserciones, firmó su dimisión y, secundado por la mayoría de sus lugartenientes civiles y militares, escapó de La Habana camino del exilio, dejando la jefatura del Estado en funciones al presidente del Senado, Anselmo Allegro Milá, quien a su vez fue sustituido por el magistrado del Tribunal Supremo, Carlos Manuel Piedra. Castro convocó a los habitantes de La Habana a una huelga general y ordenó al Che y Cienfuegos que tomaran la capital de inmediato. El 8 de enero,
Castro y sus hombres entraron en la capital, encontrando un recibimiento apoteósico. El choque de intereses con Estados Unidos no tardó en plantearse al lanzar Castro sus primeras medidas revolucionarias. El 17 de mayo de 1959, el gobierno aprobó la Ley de Reforma Agraria, que suponía la nacionalización de todos los latifundios de más de 420 hectáreas, la distribución de las propiedades incautadas entre granjeros y cooperativistas y la prohibición de la compra de tierras por extranjeros. En junio, Castro abandonó sus promesas de celebrar elecciones libres en 18 meses y de rehabilitar la Constitución de 1940. A cambio, activó la ley fundamental promulgada en febrero, que, pese a preservar muchas de las disposiciones sociales y económicas de la Carta Magna, ahora en receso, suponía una drástica reordenación de las instituciones del Estado. El Congreso fue eliminado y el Consejo de Ministros concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Las funciones del presidente de la República quedaron circunscritas a los ámbitos protocolario y representativo. En otras palabras, todo el poder quedó en manos de Castro. La colocación de Urrutia como presidente ayudó a que Castro se vendiera como un político respetuoso con los formalismos de la democracia parlamentaria. El 17 de julio de 1959, Castro colocaría como presidente a Osvaldo Dorticós Torrado, un abogado decididamente izquierdista que hasta ahora había fungido de ministro de Leyes Revolucionarias. Al comenzar 1960, era evidente que el programa de Castro para Cuba, a la luz de las medidas aplicadas, era radicalmente contrario a los intereses de Estados Unidos. Pero las nuevas orientaciones diplomáticas resultaron más explícitas. El 4 de febrero, el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan se presentó en la isla para firmar un acuerdo comercial por el que Cuba obtenía créditos, petróleo, maquinaria, entre otros. Ese mismo mes, el día 20, Castro y Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, sostuvieron un primer encuentro en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas, palestra en la que el comandante había debutado 2 días atrás con un discurso fieramente antiestadounidense y escondidamente prosoviético. En enero de 1961 comienza el mandato presidencial de John F. Kennedy, que hereda los planes de invasión de la administración anterior. La madrugada del 17 de abril desembarcaron en Playa Girón y Playa Larga, en la bahía de Cochinos, una expedición de alrededor de 1.500 hombres de la denominada Brigada de Asalto, 2.506 escoltados por sus buques y ante escasa resistencia. Horas después, paracaidistas son transportados tierra adentro para ampliar la zona invadida. El grupo estaba compuesto en su mayoría por cubanos y fue entrenado en Guatemala por la CIA. La expedición partió desde Nicaragua, lo que sirvió a la diplomacia estadounidense para negar cualquier conocimiento del asunto en las Naciones Unidas. Posteriormente, Kennedy admitió la participación de su gobierno. El día 18 se produce la contraofensiva de las fuerzas cubanas dirigidas por Fidel Castro desde el propio escenario de los hechos. La invasión fracasa 3 días después de haber comenzado, apresando a 1.197 combatientes que serán juzgados y devueltos a Estados Unidos a cambio de una indemnización en medicinas y alimentos. El 30 de noviembre, John F. Kennedy autoriza la Operación Mangosta, un programa de guerra subversiva que comprendía acciones de guerra económica, de inteligencia, de guerra psicológica, de apoyo a grupos armados y de apoyo a organizaciones políticas contrarrevolucionarias. El 2 de diciembre de 1961, en un mensaje televisado en cadena nacional, Fidel anuncia a Cuba y al mundo: con entera satisfacción y con entera confianza, soy marxista-leninista
y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Tocando el tema de los misiles, la Unión Soviética apoyó al gobierno revolucionario de Cuba al mando de Fidel Castro, mientras que la invasión de Bahía de Cochinos reveló la postura de Estados Unidos hacia un gobierno comunista a escasos kilómetros de sus costas. Ante esto, la Unión Soviética vio la oportunidad de amenazar a los Estados Unidos, colocando unos misiles nucleares a escasos kilómetros de sus costas y amenazando sobre un posible ataque. Igualando así la amenaza que significaba para los soviéticos los misiles balísticos estadounidenses emplazados recientemente en Turquía, estado fronterizo con la Unión Soviética. El gobierno cubano, ante la posible existencia de un plan para la invasión directa de los Estados Unidos tras el fallido intento de invasión en Bahía de Cochinos, acepta el emplazamiento a pesar de su inicial oposición a que el acuerdo fuese secreto. Estos misiles fueron descubiertos por las fotografías de un avión espía estadounidense. Sin embargo, Khrushchev propuso a Kennedy solamente el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles tácticos nucleares en Cuba, a cambio de la garantía de que Estados Unidos no invadiría a Cuba ni apoyaría operaciones con ese fin, y del desmantelamiento de las bases de misiles de Estados Unidos en Turquía, condiciones que Kennedy finalmente aceptó. Castro expresó su desacuerdo con Khrushchev por no tener en cuenta la opinión de Cuba en las negociaciones finales entre los gobiernos de la Unión Soviética y los Estados Unidos, y que solo se tomará en cuenta el tema de los misiles y no los 5 puntos propuestos por Cuba. Años más tarde, Fidel Castro sería elegido presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros en 1976. Tras el golpe de Estado en Venezuela de 2002, Chávez se acercó más a Cuba para obtener su ayuda para poder mantener el poder. Chávez ya no podía confiar en su propio personal en su sala situacional y trajo el G2 cubano, la Agencia de Inteligencia Cubana. Venezuela comerciaría decenas de miles de barriles de petróleo para el personal militar y de inteligencia de Cuba, mientras que Chávez también recibió asistencia con programas sociales para mantener la lealtad de los votantes. Inmediatamente después de la muerte de Hugo Chávez, Castro buscó un nuevo benefactor, esto luego de que, tras el fallecimiento del primero, la economía venezolana comenzará a deteriorarse significativamente y el petróleo que se enviaba de Venezuela a Cuba comenzará a desacelerarse. Fidel Castro delegaría el poder en su hermano Raúl Castro el 19 de abril del 2011. Castro fallecería 5 años más tarde, el 25 de noviembre de 2016, en La Habana, Cuba. Si te gustó el video, no olvides en darle like, en suscribirte y escribir en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!